disfrutar, Señor. Este es el día que hizo el Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad también de estar en esta aula con el profesor y la materia. Y anhelamos, Señor, que su Espíritu Santo esté iluminando nuestras vidas, que podamos tener esa revelación de la vida espiritual que tú anhelas que podamos tener, Señor. Queremos servir, queremos ser ministros competentes para este nuevo tiempo, Señor, y rogamos que todo lo que podamos aportar sea para la santa edificación de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. Amén. 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 Gracias. Sí, Señor. Entonces comenzamos viendo la espiritualidad cristiana y bíblica. Nosotros en el punto 1 vimos el punto de partida de la espiritualidad. Y después, en segundo punto, hemos visto la definición de la espiritualidad y hemos haber terminado esta parte del PowerPoint, que la espiritualidad cristiana es un proceso, no es un evento puntual, es decir, como que si bien valoramos una experiencia espiritual, pero no depende de un evento puntual, ¿no? Sino que esa virtud cristiana se logre por medio de un caminar continuo con Dios. Entonces, aquí dice, ni una virtud cristiana que se logre por medio de una experiencia de éxtasis. Entonces, es un peregrinaje continuo, permanente, que no depende de una experiencia o un momento de la vida, de una experiencia extraordinaria, sino que debe ser algo continuo, ¿no? Después, que la espiritualidad cristiana se caracteriza por el seguimiento de Jesús. Hemos hablado de la trascendencia, de trascender a uno mismo. Entonces, si nosotros continuamente esa vida de seguimiento, allí se vive la vida de la espiritualidad cristiana. Esta es una valiosa herencia que fue enfatizada por el movimiento anabautista del siglo XVI. Es la vida del discipulado, la vida del seguimiento continuo en nuestra vida. Esa es la verdadera espiritualidad, ¿no? Después el punto tercero, que la espiritualidad cristiana es una experiencia trinitaria, que nos convoca a la comunión con Dios, y no es que nosotros hacemos un proyecto, un programa, y después a medida que logramos o alcanzamos, sentimos alguna experiencia espiritual, sino que en esa comunión con Dios trinitario, nosotros, Dios es el que viene a nosotros. Dios es el que está en revelación ante nosotros, y nosotros encontramos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Después, al cuarto lugar, que la espiritualidad cristiana es un peregrinaje comunitario. Se vive en comunidad y se proyecta hacia la comunidad en general. En este punto, ahora nosotros vamos a ver en esta parte, el punto 3, que hemos en la primera clase, ya le dije que en la unidad 1 vamos a tratar 6 puntos, y el punto tercero, hoy vamos a ver conceptos erróneos de la espiritualidad, y después el punto 4, característica de la espiritualidad cristiana, y luego el punto 5, formación espiritual y disciplina espiritual. Entonces el libro de Richard Foster,
Alabanza a la disciplina. Allí ustedes han leído esta parte de cómo nosotros podemos formar una disciplina espiritual. Esta parte, si nos sobra tiempo, allí los chicos del seminario podrían exponer y también un poco hablar la parte de esa parte de la disciplina, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con estos conceptos erróneos de la espiritualidad. Hay muchos errores con respecto a la espiritualidad y nosotros sabemos que como todo hombre, como tiene esta imagen de Dios, y todos, la semana pasada también hablamos que tenemos ese anhelo, esa sed de comunicar con nuestro Dios o tener comunión con Él. Esa es un anhelo o una sed, una búsqueda que compete a todos los hombres del mundo, ¿no? Por eso hay tantas religiones. Pero dentro del cristianismo también, en la iglesia a veces queremos tener esa comunión con Dios o tener esa relación con Dios, pero nosotros, como somos pecadores o tenemos la pecaminosidad, muchas veces podemos expresar en forma equivocada nuestra espiritualidad. Entonces, ahora tenemos que hacer discernimiento cuáles son los movimientos o también expresiones erróneas de la espiritualidad. Entonces, en primer lugar está el espiritualismo. Entonces, ¿qué es el espiritualismo? Es esa búsqueda espiritual donde separa entre el espíritu y el cuerpo. Es decir, el dualismo, donde piensa que el espíritu es bueno, el cuerpo o la materia como es mala. Entonces, este dualismo espiritual es un concepto erróneo de la espiritualidad. A veces en la iglesia también vemos, hay hermanos muy fervientes espiritualmente, pero en la vida cotidiana, en la vida de su vida física o material, está totalmente disociada con su vida espiritual. Entonces, por un lado, parece buen cristiano en la iglesia, parece que tiene mucha fe, pero a veces tienen una vida de total libertinaje sexual, o a veces miente, o a veces también perjudica a los hermanos, o que no sabe cómo llevarse su vida física o vida cotidiana. Entonces hay total división y piensa que su espíritu es bueno. Entonces, en la vida espiritual él busca cosas buenas, pero en la vida carnal o física vive totalmente una vida como mundano. Ese es el espiritualismo, ¿no? Ese dualismo espiritual que muchas veces nosotros, en vez de ayudar al crecimiento espiritual, lo que hace es cada día hundirse más a una vida secular, a una vida disociada, dividida, y que lleva a una vida de hipocresía, ¿no? Hipocresía, y que en vez de crecer, lo que hace es decrecer espiritualmente. Y después, en segundo lugar, está el escapismo espiritual. También viene de ese dualismo. Piensa que el mundo es malo, es totalmente pecaminoso. Entonces yo
que quiero vivir una vida espiritual, tengo que escapar de este mundo. Tengo que alejarme de este mundo. Es verdad que cuando uno, cuando comienza a tener relación con Dios, al principio, sí, necesita un poco alejarse del mundo, cortar con la cosa del mundo, y tiene que vaciarse de uno mismo. Pero a medida que va creciendo en esa relación con Dios, en esa relación de madurez con Dios, nuestra vida espiritual no tiene que ser una vida de escape, una vida de escondite de este mundo, sino que todos los hombres de Dios recibieron el llamado de Dios o la misión de Dios y tiene que entrar al mundo. Entonces, miren que el escapismo podría ser, supongamos que yo voy al monte, bueno, ya que el mundo es malo, dejo el trabajo, dejo la familia, voy al monte, voy a ayunar, orar, bueno, vivo como un monje ermitaño y de esa forma querer demostrar su espiritualidad. En ese sentido, el espiritualismo y el escapismo, en el fondo hay un cierto dualismo espiritual. A ver, ¿qué le parece de esto, Fabiana? A ver, que tiene el micrófono abierto. Sí. Sí. Bueno, sí, muchos dicen, no, si vos sos cristiana no podés ir, no sé, al cine o a una fiesta incluso a una fiesta, un casamiento donde se casa una pareja católica, por ejemplo, ¿no? Porque vos sos cristiana y no te podés juntar con esa gente. Y no es así. Bueno, y acá estamos aprendiendo justamente que no es así, que nosotros no tenemos que alejarnos del mundo, nosotros somos parte, estamos acá y bueno, y tenemos también que relacionarnos, pero además eso nos fortalece. Esas son pruebas también, ese es un ejercicio espiritual para nosotros que nos fortalece, ¿no? Y nos pone a prueba, ¿no? Nos pone a prueba. Y está bien que nos ponga a prueba el Señor y que nos juntemos y bueno, y que podamos pasar la prueba, ¿no? Porque lo importante es eso, pasar la prueba. Y mientras, cuando vamos a esos lugares, también poder llevar el Evangelio. Porque si no, si vamos a la iglesia y no vamos al mundo, entonces como que no tenemos dónde desarrollar y dónde buscar, ¿no? Nuevas almas para Cristo. Entonces, es necesario que, sí, al principio, cuando uno recién se hace cristiano, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que tenía que experimentar cosas más espirituales. Tenía 50 años, había estado 50 años en el mundo, entonces, bueno, no quería estar en el mundo, no quería en ese momento, pero cuando uno va creciendo, va madurando, bueno, ya la cosa es distinta, ¿no? Sí, sí, por eso la vida espiritual o la espiritualidad cristiana se vive en el mundo. Se vive en el mundo y da testimonio de fe en el mundo, no es fuera del mundo, no es fuera del mundo, sino que uno con esta misión o con este llamado, uno vive esa espiritualidad en el mundo, ¿no? En el mundo, con un discipulado diferente, ¿no? Diferente de otros. Allí demuestra que uno es discípulo de Cristo, ¿no? En ese sentido, no es escape, no es que uno tiene que ir al monte a orar, dejar el trabajo, la familia. A veces, miren que yo una vez le digo, esto es lo que yo cuando era joven aprendí mal de los pastores, porque un pastor que yo recibía un poco entrenamiento, también influencia, él
pensaba que yo era joven, él era pastor. En esa época yo no era pastor, ¿no? Él, claro, me dio buenas influencias, pero malas también. Y él, cuando iba al supermercado, se enojaba. Cuando su esposa le pedía ir al supermercado a él, juntos, ahí él se enojaba y decía a mí, qué pérdida de tiempo esto, ¿no? ¿No? Entonces, como que todo el tiempo tenía que estar en la obra, ¿no? Todo el tiempo tenía que estar en la obra. Todo el tiempo tenía que estar enseñando o meditando la palabra, ir a acompañar a su señora al supermercado como era tiempo perdido, ¿no? Entonces, yo también heredé un poco, ¿no? esa espiritualidad. Entonces después, con el tiempo, estudiando, recibiendo formación, me di cuenta que fue un error, pero me quedó, como recibí de joven. Entonces, yo al principio cuando me casé, eh, como que me costaba acompañar al supermercado, cuando mi señora iba allí y con alegría, comprar juntos y traer a casa, cuidar los chicos, como que algo como me hacía sentir como culpable, ¿no? Como que estoy perdiendo tiempo. En vez de estar en el campo misionero, o estoy en casa, ¿no? Dedicando cosas que tendría que hacer mi esposa, ¿no? Eso yo después me arrepentí. Bueno, ahora estoy tratando de a veces lavar el plato, también cocinar o hacer cosas, tareas domésticas, también son cosas espirituales. En la casa hay que vivir, en el supermercado. A ver, ¿qué te parece, Sandra? Que se ríe, ¿no? A ver, sí. Mm, mm. No me río porque pienso que ahora va más al supermercado. Sí, sí, ahora sí, con mucha alegría acompaño, ¿no? Acompaño con alegría y bueno, compramos cosas como un paseo, Claro. como un tiempo valioso para nuestro matrimonio, nuestra familia, pero a veces que yo ahora tengo 57 años, la primera camada de pastores tienen mucho ese pensamiento, que todo el tiempo tiene que estar en la iglesia, todo el tiempo tiene que estar dedicando alguna obra para Dios, y si uno va a la casa, limpiar la casa, cocinar o acompañar al supermercado, eso como una tarea mundana, ¿no? Un trabajo mundano. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Uno sufre, ¿no? ¿No? Uno sufre. Ese es el escapismo o espiritualismo dualista, ¿no? Que tenemos que tener cuidado eso. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, amar al esposo en caso de mujeres, servirle una buena comida al marido también es una vida espiritual, porque Cristo vino a servir y no a ser servido, ¿no? Entonces, Pastora, ha pasado sí. de que hay muchas esposas que Mm. han cometido el error de abandonar mucho al esposo por estar en la iglesia. Claro, claro, sí. Sí, Sí, se sí, han cometido entonces, esos errores. sí, sí, como la iglesia también, si vive esa espiritualidad como un escape de la familia, porque, del marido, o porque en la casa hay problemas, hay pelea, entonces voy a iglesia, bueno, es un lugar tranquilo, todo me ama, me quiere, me valora, entonces elige como un escape. Entonces eso es una expresión errónea de nuestra espiritualidad, ¿no?
Una vez ocurrió, cuando yo era pastor, un joven, me pareció raro, porque este joven continuamente quería estar en la iglesia, ¿no? Continuamente, todo el tiempo. Entonces yo dije que tenemos que charlar. Y después no, me di cuenta que su padre estaban divorciándose, había mucha violencia, y después él elegía estar en la iglesia y casi no entraba a la casa. Y después esa espiritualidad llegó a distorsionar, y después vi que necesitaba una corrección, ¿no? Una corrección espiritual, y allí tuvimos que charlar mucho este tema del peligro de escapismo, del escapismo en nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con este escapismo, ¿no? Después, en tercer lugar, está el fanatismo. Fanatismo como esa búsqueda de experiencia extática, ¿no? Extática, tener una éxtasis espiritual, ¿no? Mucho fervor, mucho fuego, ¿no? Es decir, tratar de llenar su emoción, ¿no? Emoción con mucha música, con mucho baile. No es que esté mal esto, sino que pensar que tener encuentro con Dios a través de las emociones, a través de los sentimientos, ¿no? Porque nuestro Dios no es un Dios que está encerrado dentro de esa estructura emotiva. Miren que en la Biblia, Elías, allí en el Monte Carmelo, experimentó, ¿no? Allí una experiencia de que bajaba el fuego y quemó toda la carne. Entonces allí realmente fue tremendo esa experiencia de Monte Carmelo, ¿no? Pero después inmediatamente, cuando vio que no había ningún cambio, se desesperó y le bastó una palabra de esta mujer Jezabel, Jezabel que para caerse espiritualmente, Elías, y después fue al desierto y pedía morir delante de Dios, ¿no? Quería suicidarse. ¿Recuerdan todo ese pasaje? Ustedes vayan a Primera de Reyes, primer libro de Reyes. Ahí nosotros vemos un poco esta parte de primer libro de Reyes, capítulo 17. Allí aparece esta narración de Elías, y allí esa experiencia extática, ¿no? Fervorosa de Elías en el Monte Carmelo. Miren que bajó el fuego del cielo, ¿no? Y después mató a todos los idólatras, y realmente fue una experiencia tremenda, ¿no? Tremenda. También allí estuvo Dios, estuvo Dios, pero miren que vayan el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Entonces, pero la realidad no cambió. A pesar de que bajó el fuego allí en el Monte Carmelo, la realidad no cambió, porque Acab, el rey Acab, contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Entonces esta palabra, miren que esta palabra le bastó para que cayera al fondo, ¿no?
a Elías espiritualmente. Hubo un bajón espiritual. Hubo un bajón espiritual, hubo una depresión espiritual. Mire, en el verso 13 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, ¿no? Entonces, allí estaba totalmente deprimido espiritualmente después de esa experiencia tremenda en el Monte Carmelo. Se ve que para ese fuego espiritual que bajó, allí parece que tuvo mucho desgaste espiritual. Realmente estaba totalmente estresado y allí una palabra le hizo caer espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Pero Dios se acercó allí en el desierto. Otra vez Elías tiene experiencia espiritual con Dios, en el desierto, ¿no? Entonces Dios le dice, levántate y come. Le hizo comer, descansar allí en el arbusto de Rodem, se llama, ¿no? Rodem, ¿no? Entonces allí dice que comió, bebió, descansó. Y por eso miren que en nuestra vida espiritual no todos los días tiene que bajar el fuego, no todos los días tiene que tener esa experiencia de que donde haya entusiasmo espiritual, ¿no? De mucha fogosidad, ¿no? Porque hay mucho desgaste espiritual y la realidad no cambió nada. Entonces, ¿qué le hizo Dios allí en el desierto? Le hizo descansar, le hizo dormir, ¿no? Le hizo comer. Y después de descansar, comer y dormir, otra vez Dios le dijo que vaya al monte Joreb, vaya al monte Joreb, ¿no? Entonces, allí en el monte Joreb, del verso 11 al 14, muy importante, ¿no? Porque en el monte Joreb tiene una experiencia, un encuentro profundo con Dios, donde antes Elías no había tenido esta experiencia. En el monte Joreb, Moisés recibió el llamado de Dios. En el monte Joreb, Elías también recibió el segundo llamado, la misión de ir nuevamente y poner como rey al rey en Damasco. Allí dice, ¿no?, que vaya a Damasco en el verso 15, unge a Jezael como rey de Siria. Y después el mandato que le da es que vaya y levanten profetas, es decir, que abra un seminario, ¿no? Que no esté peleando solo, sino que comience a levantar líderes y ahí nace el primer seminario en el Antiguo Testamento, donde prepare jóvenes y que con ellos comiencen a luchar contra el baalismo y contra los idólatras. Pero allí en el monte Joreb, mire cómo apareció Dios. Verso 11 dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos la roca, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. El verso 12, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó y se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Es decir que aquí Elías no encontró a Dios ni en el fuego, ni en un viento fuerte, ni tampoco en el terremoto, sino en un suave murmullo. Allí tuvo un encuentro con Dios y escuchó la voz de Dios y nueva misión que le dio fuerza para salir adelante y cambiar, transformar esa realidad de idolatría en Israel. En ese sentido, nosotros podemos resumir que la emoción es una herramienta muy importante para tener encuentro con Dios, pero si queremos apoyar solamente en la emoción para tener encuentro con Dios es muy erróneo, muy equivocado. ¿Está bien? Porque Dios también aparece allí en un suave murmullo, en una mañana donde nosotros meditamos la palabra de Dios. Ahí también Dios nos puede dar una voz. No solamente en una campaña donde hay música, muchas luces, mucha euforia, no, no solamente allí, sino también en la meditación, en una oración en silencio, también podemos escuchar la voz de Dios. Por eso, no siempre la emoción tiene que ser protagonista para tener experiencia espiritual. Y después, apoyando en la emoción, hacer que la gente se acerque a Dios, también es algo erróneo, ¿no? Una vez yo, cuando estuve pastoreando, miren que grupo de jóvenes, había un joven que lideraba con guitarra, con un grupo de adoración, y bueno, como que apagaban las luces y después con voz así de medio un poco místico, ¿no? Allí con mucha música, quería que los chicos comenzaran a orar fuerte, comenzaran a tener esas experiencias estáticas. Y bueno, yo le dije que eso está mal, ¿no? Y tuve que reeducar, ¿no? Que nosotros tenemos que prepararnos para tener encuentro con Dios, pero no con la música, forzar que los chicos comiencen a tener esas experiencias y el fanatismo como herramienta para tener encuentro con Dios. No sé si me entiende, ¿no? A ver, Pastor Julio, ¿qué le parece de esto? La verdad, pastor, que está pasando por todos los estamentos, ¿no? Cuando una persona, voy a retrotraerme un poquitito, cuando una persona llega a la iglesia y tiene un encuentro genuino, generalmente tiene una tendencia a ese tipo de consagración y quiere vivir en la iglesia y es un nuevo mundo, ¿no? Entonces se necesita, claro, esa guía de poder decirle no, hay que conservar la relación de pareja, hay que, con las responsabilidades laborales, con los chicos y todo eso. Pero la verdad que es un momento alto. Otra de las características de las personas que llegan por primera vez a la iglesia es que hablan todo. Tanto damas como caballeros se hablan todo, es como que quieren contar todo. Sí, le falta tiempo hasta que las aguas se calmen. Ahora, ahí es donde aparece de pronto el perfil de la iglesia, porque hay iglesias que hacen más ruido y otras que buscan más tranquilidad, ¿no? Es decir, todo depende del lugar donde están también, porque si vienen de la iglesia católica, dice no pasa nada, es muy callado, muy monótono, y van al otro extremo, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio realmente se requiere sabiduría de Dios, se requiere sabiduría de Dios. Sí. A ver, Paola, Sí, a ver, un comentario.
Sí, es Paola. cierto lo que estamos comentando, escuchando al pastor Jos, sí, es así. También está el estadio del desorden, el hecho de que todos quieren hacer de todo para agradar a Dios o para sentirse aceptados también dentro de este nuevo grupo que es la iglesia. Porque es como dice el pastor, llegan y se cuentan todo, hablan todo, están excitados, quieren hacer de todo, pero resulta que cuando pasa un tiempo comienzan esas pequeñas depresiones de que no les gusta aquello, ya no les gusta cómo los reciben, no me pusieron donde yo quería estar. Entonces comienzan esas luchas, esos roces, y por ahí es mucha emoción, más que un encuentro con el Señor. Sí, Eso sí, se paga caro, se sí. paga caro. Yo me tocó mis primeros años evangélicos, me tocó en una iglesia pentecostal, así que ni le cuento, ampollas en las manos de las panderetas, así que les puedo contar de todo. Y hasta que el Señor, bueno, con su misericordia en los años que uno lleva, va aprendiendo a sosegarse, a madurar y a aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, aprender. Sí, no es que esté mal usar las emociones. También necesitamos encontrar a nuestro Dios a través de las emociones, a través de nuestra razón, a través de nuestra vida, ¿no? Pero como que pensar o erróneamente que únicamente a través del fanatismo tener encuentro con Dios, allí estaría el error, ¿no? El error, ¿no? Entonces, tenemos Pastor, que... usted Sí, dice con respecto a eso, el legalismo sería, ¿no? sí, sí, Ahí sí. el fanatismo sería ya un poco legalismo, ¿no? Claro, el intelectualismo espiritual también, ¿no? Pero aquí el misticismo espiritual o experiencial es que uno quiere continuamente tener esta experiencia espiritual, ¿no? Mística, ¿no? ¿No? Continuamente. Y después como que absolutiza su experiencia y después como que menosprecia las experiencias de otras personas y que pone como algo absoluto su experiencia personal, ¿no? No la palabra de Dios, no la palabra, no la palabra de Dios y la guía espiritual de Dios, del Espíritu Santo, sino que su experiencia es algo absoluto, algo que lo pone por encima de todo. Entonces, el que busca este misticismo espiritual, a la larga, espiritualmente se vuelve muy soberbia y muy dogmática, es decir, muy cerrada esta persona, ¿no? Puede ser muy, ¿cómo diría?, cerrado espiritualmente y que no acepta a otras experiencias, ¿no? Otra modalidad de la vida espiritual, ¿no? Pues supongamos que alguien tiene don de lenguas, y bueno, el que no tiene don de lengua, bueno, no es convertido, ¿no? El que no habla don de lengua y bueno, menosprecia, pero mire que don es según la dádiva del Espíritu Santo, da según su voluntad. Entonces, pensar que yo tengo este don, entonces pone muy por encima de otro, se vuelve muy soberbio espiritualmente y después menosprecia a otros o devaloriza otras experiencias de fe, y bueno, esto también lleva al error, ¿no? Y después el intelectualismo espiritual, ¿no? Y solamente este intelectualista es que valora o acepta lo que puede ser comprendido por su razón o por su intelecto, ¿no? Piensa que puede tener encuentro a través del estudio, solamente el estudio bíblico, ¿no? Entonces, el cuarto puede ser
un error que puede pasar a veces en las iglesias pentecostales, este intelectualismo a veces en la iglesia bautista, ¿no? O presbiteriana, ¿no? Mucho estudio bíblico, ¿no? Mucho estudio bíblico, mucho estudio de doctrinas, solamente estudio de doctrina, ¿no? Entonces, esto es que todo racional, todo tiene que ser racional, comprendido. No está abierto a las cosas así sobrenaturales, que Dios es mucho más grande que nuestra razón. Entonces, esta persona, si caen en este, digamos, absolutismo racional, puede llegar a caer en el legalismo espiritual. Entonces, muchas denominaciones conservadoras como que ponen como algo absoluto su doctrina, ¿no? Entonces, lo que no concuerda con su doctrina, todo parece secta, todo parecen malas iglesias, malas experiencias espirituales. Es decir, que lo más importante es esas doctrinas o dogma de Dort, ¿no? Confesiones de Dort, confesión de fe de Westminster. Entonces, todas estas confesiones lo arman, y después, si lo creen estas confesiones, esta fe, este credo, entonces como que uno recibe la salvación. Pone por encima de la Biblia y también por encima de la palabra de Dios. Y después comienza a encerrarse y se vuelve una espiritualidad muy fría en este intelectualismo espiritual. A ver, hermano Esteban, a ver qué le parece de todos estos puntos que hablamos. A ver, ¿qué le parece el puntos que hablamos? No se escucha. No se escucha. No se escucha, hermano Esteban. Sí. Tiene prendido el audio, pero parece que tiene algún problema con su sonido. Sí, a ver, hermano Hugo, a ver, diga una opinión, un comentario. Sí. Buenas noches, pastor. Sí. Sí, este intelectualismo espiritual siempre está aconteciendo. Muchas personas realizan este tipo de que se comprometen a muchas cosas dentro de la iglesia y piensan que por su estudio tienen mayor capacidad y están por encima de los demás. Todas estas cosas que nosotros vamos aprendiendo en realidad nos hace cada día más humilde, ¿no? Porque así como Jesús que lavó los pies de sus discípulos, bueno, nosotros podemos ir aprendiendo, pero no equivocarnos, no llevar a lo extremo cada una de las cosas. Y con respecto al inicio, también cuando nosotros ingresamos, dejamos de hacer muchas cosas, que después cuando crecimos dijimos, la verdad que nos equivocamos, pero bueno, eso fue que también nos hizo tener el equilibrio necesario para después ver qué es lo que podemos compartir o no, ¿no? Sí, el peligro del intelectualismo en la historia del cristianismo tuvo en el siglo XIII, en la Edad Media, en la Iglesia Católica, el escolatismo, se llama el escolatismo, ¿no? Es decir, que esa búsqueda espiritual a través del estudio teológico, ¿no? Miren que... ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Sí, a ver, sí. Tenía un problema en la computadora. Yo creo que
esto del intelectualismo espiritual creo que viene a corregir un poco todos los anteriores, cosas, el fanatismo, el misticismo, el escapismo. ¿Por qué? Porque es fundamental. Yo he visto, nos estamos dando cuenta que muchas congregaciones tienen el estudio de la palabra de Dios muy livianamente. Entonces, al tenerlo muy livianamente, terminan en errores muy graves, que son los que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Los puntos anteriores. Entonces, ni tanto ni tampoco. Creo que el estudio de la palabra de Dios es fundamental. Lo único que no deberíamos hacer del estudio nuestro Dios, sino entender que Dios es el escritor de la palabra de Dios, y nosotros debemos aprender de la palabra de Dios para conocer más al Señor, ¿no? Amén, amén. Sí, 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 totalmente de acuerdo. El estudio bíblico, a través del estudio bíblico tenemos que conocer a Dios y escuchar su palabra y obedecer, ¿sí o no? Pero en el siglo III, la escolástica de la Iglesia Católica tenía esta actitud intelectualista, ¿no? que como con filosofía y sumado Eso le iba a decir. Sí, la teología, por eso comenzó a desviarse y se apoyó en un intelectualismo humanista, ¿no? Humanista. Eso... Entró la filosofía, entró claro, mucho ahí. Claro, pero en el siglo XVII, en la iglesia protestante evangélica también, ese siglo se llama como siglo de la iglesia protestante ortodoxa, o decir, que buscó muchas doctrinas, ¿no? No estudio de la Biblia, de la palabra. Por eso allí, como nosotros conocemos 5 dogmas del calvinismo, ¿no? Confesiones de Dort, ¿no? Entonces había una espiritualidad que como que socavó la fe viva de la Reforma, ¿no? Entonces comenzó la Reforma, después de un siglo cayó en el intelectualismo, y luego en el siglo XVIII recién hubo un despertar del espiritual, del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, y también comenzó a buscar a Dios y encontrar a Dios. En ese sentido, mucho intelectualismo, claro, sin intelectualismo, y bueno, fanatismo, experiencia, misticismo es peligroso, pero también intelectualismo es peligroso y es erróneo dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida espiritual. Y después, hablando un poco del misticismo experiencial, ellos no tienen tanto interés en que Jesucristo viene a nuestra vida, la palabra de Dios, o Dios que viene al encuentro de nosotros, sino que esto de misticismo personal, sumado con esta de experiencial, es que uno quiere ir a Dios, ¿no? Uno con su fanatismo, con su fogosidad, quiere ir a Dios. Esto también es algo erróneo, ¿no? Si leemos en los evangelios, Jesús fue a buscar a Zaqueo. Cristo, ¿no? Fue al encuentro de Zaqueo y vio a Zaqueo y le llamó, ¿no? No fue Zaqueo que en esa búsqueda, digamos, frenética, encontró con Jesús, sino que
a veces en nuestra espiritualidad ponemos una meta, ¿no? Un programa, y querer allí concentrarse en esa espiritualidad, a veces se crea una barrera o a veces cae en el estrés espiritual y uno no llega a descubrir espiritualmente a tener un encuentro con Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno para tener crecimiento espiritual tiene que salir, trascenderse de sí mismo. Uno no tiene que poner metas o no tiene que enamorarse de su ego, ¿no? Pensando que uno haciendo cosas uno puede crecer espiritualmente. En ese sentido es peligroso, como decía Martín Lutero, su propia justicia, ¿no? Miren que nuestra salvación no es por nuestra justicia, sino por una justicia que viene de afuera, extra nos, dijo muchas veces Lutero, extra nos, viene fuera de nosotros, fuera de mí. Entonces, la salvación también, esta fe, esta fe no es mía, no es que se apoya en mí. ¿Entienden esto? No es que yo tengo fe, yo no tengo que tener más fe, no se apoya en mí, sino que la fe es un don que vino de Dios. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Entonces, la fe también es un don que vino de afuera, eso fue un regalo, y tenemos que agradecer por esta fe que tenemos. De la misma manera, nosotros, saliendo de nuestro ego, de nuestro yo, tenemos que estar abiertos a recibir la gracia de Dios o Dios o Jesucristo que viene al encuentro de nosotros, a escuchar su voz, a escuchar su voz, a escuchar su palabra, tener encuentro con Dios, a veces cuando Dios nos habla. En ese sentido, nosotros también tenemos que tener cuidado el misticismo personalizado. ¿Está bien? A ver, hasta acá, a ver, Carlos, diga una palabra, a ver, y terminamos y pasamos al punto 4. Carlos, a ver. Sí, ¿qué tal? Hola, sí. pastor. Sí, ¿qué tal? Sabe que yo la verdad que con el tema del misticismo experiencial tengo algo en contra, no es algo en contra, sino que me ha pasado muchas veces como uno es nuevo, por así decirlo, uno es nuevo en el Evangelio. Muchas veces me ha tocado escuchar a muchas personas que conocen mucho la Biblia. Por ejemplo, hemos visto en este tiempo de que hay personas que son muy cultas y que la han estudiado la Biblia de pie a cabeza y creen que eso les da un grado sobrenatural, no sobrenatural, como que les da más altura en el conocimiento y creen que espiritualmente están mucho mejor que uno. Con esto no es que quiera decir que uno esté mejor, sino que uno lo ve a la hora de impartir, cómo le cae a la gente, cómo le llega a la gente, y creo en definitiva de que a donde uno se da cuenta de que en realidad el grado de espiritualidad cuando vos le podés transmitir algo importante a las personas, que ves que a las personas les podés llegar de alguna manera. Y cuando vos te basás nomás en darle palabra, es como que se torna tedioso y de alguna manera no llegamos a impartir lo que Dios quiere que de alguna manera le transmitamos al pueblo. Sí. Una sí, por eso todos estos 6 puntos uno tiene que examinar a ver si tiene algún error. Yo, en caso mío, en mi vida de juventud o de inmadurez, reconozco que caí mucho en el intelectualismo espiritual. Yo pensé que leyendo muchos libros, estudiando mucha doctrina de teología sistemática, como que yo soy más espiritual.
pensé así, ¿no? Y creí de esa forma y bueno, devaloricé a otros pastores que tenían menos estudio o que han leído menos libros, pero después me di cuenta que esa soberbia viene de mi ego, de mi justicia, y bueno, entonces tuve que quebrar, ¿no? Quebrar. Bueno, cada uno tendría que examinar y hacer un discernimiento espiritual, ¿no? Y después la característica de la espiritualidad cristiana. En primer lugar es trinitaria, ¿no? Todos los cristianos, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, apoyándonos al Espíritu Santo, nosotros tenemos que ir creciendo, imitando a la imagen de Cristo, ¿no? Y además, cada día tenemos que experimentar más el amor de Dios Padre. Dios Padre. En ese sentido, nuestra espiritualidad es trinitaria. Pero ¿cómo podemos vivir esa espiritualidad trinitaria? A través de la obediencia al Espíritu Santo. Y también a través de esa vida de trascendencia, de seguimiento a Cristo como un discípulo obediente y fiel. Y además, uno continuamente teniendo comunión con Dios Padre. En ese sentido, cuando nosotros, como decía en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a la mujer samaritana, ¿dónde tenemos que adorar al Dios verdadero, al Dios de la Trinidad? Y bueno, en espíritu, en verdad, dice, en espíritu, en verdad. Esta confesión es trinitaria. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, allí surge nuestra espiritualidad trinitaria. Y además, como Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios que creó el mundo a través de la naturaleza, allí en la creación también encontramos a Dios. Entonces, una espiritualidad saludable es una espiritualidad que alaba a Dios, no solamente dentro de la iglesia, sino que alabamos a Dios a través de este mundo creado por Dios, a través de la naturaleza. Allí también encontramos a Dios de la Trinidad. Y vemos en los salmos, allí sorprendentes salmos, alabanzas, donde los salmistas encontraban en la creación, allí en el mundo creado, la huella de Dios, como que el rostro de Dios. Entonces, no es solamente allí en el cuarto, allí oscuro, encontramos a Dios en oración, tampoco allí dentro de la iglesia, con música, con la congregación, encontramos a Dios, sino que también en la naturaleza, allí encontramos a Dios también. Entonces, tenemos ojos espirituales para ver en ese mundo creado, en la naturaleza, a Dios mismo. Allí decimos que hay huella de Dios, hay rostro de Dios, hay vestigio de Dios. Entonces, en caso de los santos, Francisco de Asís, miren que los santos muy profundos espiritualmente, ellos no solamente encontraron a Dios, sino que dialogaba con la naturaleza. Entonces, allí, en caso de Francisco, dialogaba con los pájaros. Y hasta el lobo se convirtió, y con el lobo allí también caminaba, vivía San Francisco, y también dice que dialogando con los árboles, dice que allí encontró a Dios. En ese sentido,
nosotros decimos que la espiritualidad es trinitaria, ¿no? Y después, en segundo lugar, la espiritualidad saludable es integral, es integral. El cuerpo, el espíritu, el alma, la persona, todo el ser humano, cada día imita más el carácter de Dios. Es decir, es humilde, es respetuoso, no habla mala palabra, no es altanero. Hay personas que dicen que tienen mucha fe espiritual, pero critica continuamente a otro. Critica y descubre falla del otro. Pero si nosotros, si somos espirituales, tenemos que respetar al otro. Respetar, valorar al otro, no menospreciar a la persona. En ese sentido es integral. Y después, en tercer lugar, es relacional. Miren que ya hablamos cuando definimos la espiritualidad. Nuestra vida espiritual es una relación con nuestro Dios creador, con nuestro Dios salvador, con nuestro Dios del Espíritu Santo, que nos renueva, que nos da fuerza, que nos santifica. De la misma manera, esta relación con Dios, con la naturaleza, con el prójimo y consigo mismo, que continuamente en esa vida espiritual nos transforma, ¿no? Entonces, no es un concepto material, sino un concepto espiritual, esta palabra transformación. Entonces, si nos acercamos cada día más con Dios, si nos relacionamos con Dios, miren que si nuestra personalidad pecaminosa, si no se transforma, no podemos crecer en esa vida de comunión con Dios. A ver, ¿qué te parece esto, Emilce? Araceli Medina. A ver, Emilce, ¿qué le parece? Que cuando nos acercamos a Dios, relacionamos con Dios, Dios nos va transformando. Sí. Sí, pienso que sí, porque he pasado yo creo que he pasado por cada proceso y etapa que usted nombró hasta darme cuenta de que con la relación con Dios es la que te transforma. ¿Por qué? Porque noté que generalmente estaba mi yo puedo, mi voluntad, como había leído en el libro. Terminaba idolatrando eso y a la vez me hacía orgullosa y mi ego se levantaba un poco. Entonces, me costó mucho y me cuesta mucho tener esa relación integral como relajada, por decirlo así, con el Señor. Es algo que muchas veces en la iglesia, pienso yo, muchas veces es porque no te enseñan, pero la mayoría de las veces es uno de que hay que aprender, no sé. Es difícil la relación con el Señor, pero se aprende. Sí, sí. Nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios, ¿no? Acercarnos a Dios. Cuando nosotros acercamos a Dios, cada día dependemos más de la gracia de Dios y espiritualmente, si somos transformados, Dios nos transforma nuestra vida, nuestro carácter y también nuestra personalidad. Esto no es cambio, sino es transformación, totalmente diferente, no hay cambio, ¿no? No es que yo me tengo que estar cambiando, no depende de mí, no es mi ego, porque si fuese mi ego, cada día yo me convertiría más orgulloso espiritualmente, ¿no? Por eso el ego es también siempre problema para el crecimiento espiritual. Uno hay que dejar el ego, depender más de Dios, acercarse más a Dios, ¿no? Entonces, esto en la teología espiritual, la palabra transformación significa acercarnos a Dios. Entonces,
la transformación es posible cuando tenemos relación con Dios y también cuando tenemos relación con hombres o mujeres espirituales, que son más espirituales, ¿no? ¿Está bien? Por eso no es solamente con Dios, sino con personas. En ese sentido es comunitaria, ¿no? Y además con la naturaleza también. La naturaleza también nos transforma. Cuando encontramos ante una belleza de la creación de Dios, y allí también nos transforma, ¿no? En esto, miren que lean el libro de Francisco de Asís, ese libro, Florecilla de Asís. Allí encontramos que él hablaba con pájaros, y además su amigo era el lobo. Y entonces había también comunión con la naturaleza, con la creación de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, el campo espiritual, como el templo, que del templo salía ese agua del manantial y se llenaba toda la ciudad de Jerusalén. Entonces comienza en el espíritu, pero llega al cuerpo y hasta no solamente la familia, sino hasta la sociedad y también la naturaleza, ¿no? Entonces, por esto que una persona espiritual, hasta un político tiene que respetar, ¿no? Yo estoy traduciendo un libro que está en inglés al castellano para darle a ustedes. Es un libro muy espiritual de un pastor polaco, ¿no? Stanislaw se llama, ¿no? Ahí dice que la santidad es ser respetuoso. La santidad significa ser respetuoso, ¿no? Valorar al otro, no despreciar a ninguna persona. Y allí Stanislaw dice que tenemos que, esto es muy profundo, dice que tenemos que respetar hasta Satanás, dice, Satanás. Claro, esto puede ser, después cuando quiere explicación, después yo personalmente le hago, ¿no? Entonces, miren que en ese sentido nosotros ser espiritual no significa tener mucha cantidad en la iglesia o tener buen programa, sino que significa tener esta influencia espiritual, ¿no? Es decir, cada persona cuando crece espiritualmente comienza a haber vida, comienza a haber transformación y comienza a haber cambios. Y allí como que se ve cómo crece la influencia espiritual en la sociedad, en la política y hasta en la economía, ¿no? Y después, en cuarto lugar, es comunitaria, ¿no? Comunitaria. Se vive la vida espiritual a través de la palabra, oración, el bautismo, la Santa Cena. En este sentido que la espiritualidad cristiana es relacional, ¿no? Uno puede tener esa experiencia espiritual con Dios estando solo, pero muchas veces también tenemos experiencia o vida espiritual de diferentes formas, de diferentes caminos, a través de algunos les gusta esa espiritualidad intelectual, leyendo libros, no tenemos que menospreciar eso. O algunos a través de esa experiencia emocional, o algunos a través de esa búsqueda mística de experiencia, también puede tener experiencia. Entonces, todo en comunidad. Y después, la experiencia espiritual o la vida espiritual es posible a través de la obediencia al Espíritu Santo, ¿no? Es, como dice el apóstol Pablo, seguir al Espíritu, no seguir la carne, el sarx. No, sarx quiere decir, esa vida carnal significa desobedecer al Espíritu Santo, ¿no? Buscar la cosa del mundo, de la carne, no seguir al Espíritu Santo. Allí necesitamos
esa espiritualidad obediente al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer discernimiento, si esta emoción viene de mí o del Espíritu Santo, o viene de mi deseo, o viene de Satanás, del diablo, o viene del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, es algo difícil, pero sin embargo, si viene del Espíritu Santo, si obedecemos, después hay gozo, alegría y victoria en nuestra vida, ¿no? A ver, ¿qué le parece Mauro de esto? De la obediencia al Espíritu Santo. Hola, pastor. Sí, sí. La verdad que con lo que hemos estado hablando desde hoy, realmente comprometido, por decirlo así. Pero sí, realmente creo que tenemos que estar realmente comprometidos con Dios en lo que estamos haciendo, en lo que nuestra dedicación, nuestro tiempo, y dejar que el Espíritu Santo realmente actúe en nosotros, que podamos ser templo, ser instrumento, como a Él, o sea, como Dios quiere que sea, no como nosotros queremos. El tema es que a veces se nos sube un poco en la cabeza el ser más que lo demás y queremos a veces corregir al Espíritu Santo de cómo queremos que actúe en nosotros. Entonces creo que ahí es donde nos equivocamos bastante. Y bueno, y a veces se hace un poco difícil. A veces se hace un poco, se complica un poco, pero bueno, creo que si nosotros dejamos que Dios actúe en nosotros, es más fácil. Pero si nosotros queremos llevar todo como queremos, ahí es donde estamos equivocados. Sí, sí, claro, el ego no tiene que ser el centro. Uno, claro, tenemos que hacer a través del estudio bíblico, la oración, la meditación, también la teología o experiencia espiritual, uno tiene que examinar, por eso tiene que trascenderse de uno. Uno tiene que examinar pensamiento que hay dentro de mí, si es del Espíritu Santo o del diablo o de mi deseo. Entonces tengo que discernir en qué tengo que obedecer, en qué tengo que dejar, en qué tengo que luchar, en qué tengo que vaciar. Esto tenemos que hacer discernimiento, y después uno, a pesar de que por más que parezca perjudicial para mí, si obedecemos, por más que mi deseo quiere seguir ese camino, pero si yo, obedeciendo al Espíritu Santo, si yo detengo o dejo, entonces después hay victoria, alegría y gozo. Pero por más que ahora me traiga placer o alegría, pero si sigo mi carne o lo que me tienta Satanás, después va a haber fracaso, dolor, ¿no? Pecado. En ese sentido, tenemos que hacer mucho ejercicio espiritual, ¿no? Entonces, yo hoy le presento un libro de Jonathan Edwards, que este libro es muy espiritual, Jonathan Edwards, se llama Afección de Fe, Afección de Fe, Jonathan Edwards, ¿no? Hay un libro que después, si quiere, yo le comparto con PDF. Miren que él allí él hace un discernimiento entre el verdadero avivamiento
espiritual del Espíritu Santo, y también dice que puede haber Satanás, malos espíritus, que también puede traer experiencias estáticas. Y además nuestras emociones también pueden traer desorden en nuestra espiritual. Entonces, allí, cuando dice Gálatas capítulo 5, verso 16, que dice, sigan al Espíritu Santo, no sigan a su propio deseo de la carne. Allí habla de 5 características, y esto del libro de Jonathan Edwards realmente es muy profundo, muy edificante, ¿no? Edificante. Y después hay una pregunta aquí, en Zoom. Esteban dice, en lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no choca un poco con la creencia panteísta? No. El panteísmo cree que todo es Dios. Todo, la naturaleza es Dios. Supongamos un pájaro es Dios. Una roca es Dios, ¿no? ¿No? El viento también es Dios. Pero nosotros cuando vemos la naturaleza, no vemos como un Dios, sino que como creación de Dios. Allí vemos el orden, que era todo bueno. Ahí vemos la belleza, la armonía, ¿no? Y después allí también descubrimos la mano de Dios. Y allí, a través de la naturaleza, no creemos como divino. Hay esa huella de divinidad, pero lo que nosotros descubrimos a Dios y adoramos a Dios, creador. ¿Está bien? ¿Se contestó, Esteban? Sí. Bueno, por eso no hay panteísmo esto. A ver, sí. Pastor, sí. Yo meditaba en estos días con mi esposa con respecto a esto, ¿no? Y hay que entender de que lo que cayó del reino es el hombre, y que todo lo otro permaneció dentro del contexto de Dios. El hombre es el que cayó. La creación no, la creación gime sí por la manifestación de los hijos de Dios, y es desde esa mirada. Por eso se entiende cuando Agustín de Hipona habla con los pájaros y habla con los árboles, porque eso es espiritual. Yo lo entiendo así también. Yo, es decir, lo miro desde ya los animales, ¿no? Soy amante de los animales, cualquiera sea, y disfruto del arroyo, disfruto del paisaje, yo disfruto porque entiendo que es la obra. Cuando visitamos Catarata, hay un salmo que dice acerca de las fuentes, de las torrentes, ¿no? Salmo 133 parece que dice. Este es mi aporte. Sí, gracias. Entonces pasamos al punto 5, formación espiritual y la disciplina espiritual. Aquí, ¿por qué es importante la formación espiritual? Formación tiene que ver con la educación. Educare quiere decir, educare es sacar esa potencialidad que hay dentro de un estudiante, ¿no? No es solamente educere. Educere tiene 2 significados. Educere en latín quiere decir meter adentro, ¿no? No es solamente introducir o meter informaciones. Educare tiene que ver con sacar las potencialidades de uno. Eso es la educación, ¿no? No es solamente meter adentro, sino desde adentro sacar, ¿no? Entonces, a veces, por eso cuando nosotros entendemos equivocadamente la educación simplemente entendemos como transmisión de conocimiento o informaciones, es decir, transmisión de conocimiento o datos o alguna verdad, pero esa no es la verdadera educación. La verdadera educación es sacar adentro, es decir, el hombre, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un plan perfecto de Dios al hombre, pero eso fue distorsionado, ¿no? Entonces, en el orden creacional de Dios, todo ser humano fue creado a vivir esa vida de madurez, esa vida perfecta, esa vida de abundancia, ¿sí o no? En ese sentido, en Juan capítulo 10, verso 10, dice Jesús,
el Hijo del Hombre vino a que todos tengan vida, pero vida en abundancia, ¿no? Vida en abundancia. Entonces, Jesús no vino solamente a salvarnos, nuestra alma, nuestro espíritu, sino que vino para hacer vivir esa vida de abundancia, es decir, restaurar a través de la salvación, nuestra vida que fuimos planificados, creados, según ese plan de Dios, de esa vida abundante de Dios. Entonces, esa vida abundante tiene que ver el alma, espíritu y el cuerpo, todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, esa formación, es decir, es restaurar nuestra imagen de Dios, es decir, volver a restaurar esa vida de orden creacional de Dios cuando fuimos creados para vivir en abundancia. Esa vida es formación espiritual. Por esto que nosotros sabemos que la reforma de la iglesia o la reforma espiritual, reformar, quiere decir que el camino que tomó la Iglesia Católica se desvirtuó, cada día se fue torciendo, ¿no? Entonces, la reforma, ¿qué quiere decir? La reforma, reformación, quiere decir otra vez nosotros recuperar el verdadero evangelio, el evangelio integral, ¿no? Es volver a la palabra de Dios y hacer una transformación, una reformación, ¿no? Reformación, para que todo ser humano pueda tener esa cercanía con Dios y también conociendo a Dios, también a través de esa vida trinitaria, poder tener esa transformación. En ese sentido, es muy importante la formación espiritual. Y para tener la formación espiritual, imitar a Cristo, restaurar nuestra imagen de Cristo en nosotros, como dice Jesús, que tengan este corazón de Jesucristo. Esa vida es vida espiritual. Y únicamente esta formación y transformación espiritual se requiere la disciplina espiritual. ¿Está bien? La disciplina espiritual. ¿Entienden esto? Estando uno en la pereza espiritual, uno no puede tener esa transformación, ¿no? Por más que uno tiene que recibir de Dios su gracia, pero estando en la pereza o en la quietud, uno no puede tener esta formación espiritual y lo que requiere es una disciplina espiritual. ¿Está bien? A ver, en este sentido, a ver, nosotros vamos a ver por qué es importante la disciplina espiritual. A ver, ¿dónde está? A ver, lo del seminario que trabajaron de la disciplina espiritual, del libro de Richard Foster. A ver, leyeron el libro de Richard Foster, ¿no? Fabiana, a ver. Sí, igual pueden hablar los chicos, yo estoy en mi casa, pero sería bueno que los chicos también participen. Nosotros tendríamos que haber dado la exposición hoy, pero bueno, semana que viene. Bueno, cuando dimos la exposición, todos leímos el libro, y lo que dice es que mediante las disciplinas sí vamos ganando el sentido real y profundo de lo que es espiritualidad, pero no es que una disciplina anule o sea más que la otra, sino que necesitamos todas las disciplinas para llegar a tener espiritualidad y comunión
genuina, Señor. No es que la oración anule la meditación, sino que se va la meditación, la oración, el ayuno, y que para todas, para el cumplimiento de todas, tenemos que tener una disciplina, una relación genuina con el Señor, buscarlo genuinamente, porque no orar, bla, 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 no. Tiene oración genuina, estar frente al Señor. Amén. Sí. Y, entonces, por favor, después nos puede el PowerPoint, por favor. No, como ya es la hora, como ahora llegamos a este punto donde Richard Foster habla de la disciplina espiritual, entonces semana que viene, ustedes que están en el seminario, ustedes exponen, ¿está bien? Con PowerPoint, bueno, ¿sí? Hacemos la semana que viene. Gracias. ¿Sí? Está bien, hacemos así. Bueno, ¿algún comentario de lo que vimos, punto 3, 4 y 5? ¿Algo que quieran comentar o si tienen alguna duda o algo no está de acuerdo con lo que charlamos? A ver, Raúl, a ver. Sí. Pastor, solo digo que estuve leyendo el libro de la alabanza a la disciplina, la introducción y hasta el ayuno, y le puedo decir que la parte esta de la meditación realmente para nosotros en este tiempo es muy importante, porque tenemos muchos ruidos para llegar al silencio en la presencia. Tenemos mucho ruido externo, sí. Muy miren que hay un dicho oriental coreano que dice que lata vacía suena mucho. Lata vacía suena mucho, ¿no? La cabeza hueca suena mucho. Cierto. La cabeza hueca suena mucho, ¿no? Habla mucho, ¿no? Un hombre... claro, en la introducción Richard Foster dice que hoy en día lo que necesitamos es profundidad espiritual. Profundidad espiritual. Están hartos de esta liviandad espiritual. Entonces, la semana que viene hablamos, este punto 5, de la formación espiritual, claro, como la educación, educación física. Mi hijo estudia ingeniería, miren que también tiene que estudiar, tiene que recibir educación, ¿no? Pero en la parte espiritual también necesita educación, formación. Pero sin la disciplina uno no puede crecer. Uno no puede crecer. Necesita una disciplina. En Argentina como que esta vida hoy en día está de moda, mucha libertad, mucho de espontaneidad, mucho de vivir al azar, pero no nos gusta disciplina, pero lamentablemente en la Biblia nos habla de la disciplina, la formación espiritual. Entonces, semana que viene vamos a charlar de este tema, pero el libro que le voy a dar esta semana de Jonathan Edwards, de la afección de nuestra fe, de cómo hacer discernimiento, cómo tengo que luchar, si viene de mí, de Satanás o del Espíritu Santo, o de Dios. Entonces, esto es muy importante en la espiritualidad. ¿Sí está bien? Si no tienen más para... Sí. En cuanto a eso, yo estaba pensando, cuando usted estaba exponiendo, a veces puede resultar difícil el hecho de que alguien puede tener un plan o algo en la iglesia que sea racionalmente muy bueno, incluso muy bueno desde el punto de vista bíblico y de todo punto de vista, ¿no? Un plan de trabajo, lo que sea. Pero la pregunta es si realmente es el deseo de esa persona
o es el Espíritu Santo que lo está guiando. Claro, sí, no, porque a veces uno quiere demostrar su conocimiento también, eso, claro, yo veo que cuando viene del Espíritu Santo, los frutos conoceremos, ¿no? Los frutos serían la humildad, ¿no? Edificación de la iglesia, del otro, también como que todos van aceptando que a la larga que viene de Dios, que viene de Dios. Entonces a la larga nos damos cuenta si viene de uno o de Satanás, del espíritu malo o del Espíritu Santo, ¿no? De Dios. Así que en ese sentido todos somos espirituales, nos damos cuenta después de un largo proceso si realmente es de Dios o no es de Dios. A ver, Raúl, de última palabra y después oramos. Bueno, en este momento estoy analizando mi vida como colar un café en el colador. Yo creo que para entrar en las características espirituales hay que tener el conocimiento, primero tener bien los conceptos erróneos, ¿no? De la espiritualidad. Porque generalmente, voy a hablar por mí, porque generalmente he caído mucho en estos conceptos erróneos de espiritualidad. Como decía la hermana Paula, yo vengo de una iglesia pentecostal, así que con eso se puede resumir que cuántos errores uno ha cometido. Pero entonces con todo esto, uno con este concepto erróneo entonces entiende las características espirituales, ¿no? Pero y las características espirituales es una disciplina porque uno no puede esperar la emoción, voy a sentir para poder hacer o para poder ejecutar las características espirituales, ¿no? Es una disciplina, claro. También entra en la parte de emoción, porque sin ella no podríamos reconocer que somos, por ejemplo, que soy pecador, ¿no? Pero es muy importante, porque muy importante para estos dos, los erróneos y las características espirituales. Es una disciplina. Sí. Y es una disciplina constante en la vida de un hijo de Dios, ¿no? Tiene que disciplinarse diariamente. Y eso a mí personalmente confieso porque me cuesta y pues muchos dirán que no medita, pero sí medito, pero cuesta. O sea, me refiero en el sentido de que meditar correctamente, ¿no? Si realmente, como estaba diciendo el hermano, si realmente es voluntad de Dios, medida y aplicar todas las características, por ejemplo, del libro que estamos resumiendo. Habla muchísimo de disciplina espiritual ahí. Muchas cosas tienen que incluir, porque a veces uno solo o dos aplicamos y los demás hemos cometido errores, ¿no? O sea, personalmente digo yo. Sí. Entonces tiene que ver muchísimo. Sí. Bueno, oramos. ¿Podría guiar una oración, Raúl? Sí. Desde México viene. Sí, pastor. Sí. Oramos. Padre bendito, te damos gracias. En primer lugar, Señor, por la vida y salud que tú nos das. Como siempre, diariamente, Señor, tu misericordia es nueva para nuestras vidas. Gracias por eso, Señor. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, realmente a ser oidores, Señor, de tu voluntad en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Y gracias también por esta materia, Señor, donde nos hace ver realmente como mirarse en un espejo, Señor. Gracias por eso, Padre, y que podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por esta materia. Gracias también por los compañeros y el profe, por su sabiduría, Señor. Te pedimos que tú sigas dando sabiduría para que pueda influir y dar ese conocimiento a muchos alumnos, Señor. Muchas gracias, papá. Te agradecemos, Señor. También, Señor, bendice a la familia del profe, Señor, en cuanto a lo que pasó, Señor, con su mamá. Muchas gracias, Padre. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Sí, Excelente. pueden salir cada uno.